Dios los bendiga, amados hermanos, bienvenidos el día de hoy para nuestro devocional, como todos los días. Vamos a empezar orando. ¿Amén? Señor, te damos gracias en esta mañana por este día, gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, nos pueda hablar al corazón y que esta palabra, Señor, nos siga ayudando a continuar nuestro camino. Nos hables de una manera muy particular, Señor, mis hermanos, y tú puedas realmente darnos como esa luz, como dice tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestro camino. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Para el día de hoy, nuestro devocional está en Mateo 12, del 38 al 50, y se titula La familia de Jesús. Dice la palabra: entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Amén, qué tremendo, ¿no? La generación en la cual Jesús estaba hablando era bien complicada, porque realmente ellos no aceptaban el mensaje del Señor. La Biblia dice que el Señor vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Era un público bien duro, de corazón bien difícil, y cuando ellos dicen, Señor, deseamos ver de ti una señal, están diciéndole: Señor, no te creemos, no creemos a tus palabras. Lo que queremos es ver una señal de parte tuya. Queremos que nos hagas un milagro. Eso es lo que queremos nosotros. Entonces, no tienen una fe genuina en el Señor. Ahora, si yo recuerdo ahora y realmente en la palabra de Dios, hay casos en los cuales de pronto la gente que recibió en el cargo le dice: Señor, pero ¿cómo voy a creer? Dame una señal. Y muchas veces el Señor en su misericordia les daba ciertas señales, ¿no? Les daba: y esto acontecerá para que tú creas que yo estoy hablando, ¿no? Pero es porque también había de parte de ellos un corazón rendido a escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, el caso de Gedeón. En el caso de Gedeón fue muy difícil, muy diferente. El caso de Gedeón era un trato ya personal de parte de Dios con él. Y luego lo que Gedeón hizo pues fue liberar al pueblo de Israel, que estaba oprimido. Pero en el caso que estamos hablando nosotros, no se trata de ese tipo de corazones, sino son gente que realmente no está dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y más bien lo que quiere es buscar maravillas y señales, ¿no? De hecho, el Señor hacía muchas señales, pero aún así su corazón estaba muy duro. Qué complicado es cuando el corazón se nos pone duro, insensible a la palabra de Dios, ¿no? Ahora también Jesús muy sabiamente habla de Nínive. Jonás era un libro quizás un poco complicado leer para cierta gente de Israel, ¿no? Porque hablaba acerca de un hombre que había sido mandado a los gentiles. Hablaba acerca de un Dios que perdonaba incluso a una ciudad gentil muy cruel, siendo Nínive la capital de Asiria. Pero aún así el Señor los pone de ejemplo y dice: el día en que se levantarán las 2 generaciones en juicio, la de Nínive será la que condene a esta generación. Qué terrible la comparación que hace el Señor Jesucristo. Siendo el pueblo de Jerusalén el pueblo llamado, escogido por Dios, es cuando el maestro dice: no, la generación de Nínive ha sido mucho mejor que la de usted. Y tiene mucha razón, porque en el libro de Jonás, cuando Jonás
recorre toda la ciudad en predicar lo que Dios le había mandado, dice la palabra que desde el rey hasta el más niño empezaron a ayunar, dice que hasta los animales, y en busca de arrepentimiento. Y dice la palabra que Dios les perdonó. Pero luego le dice, sí les voy a dar una señal. O sea, la señal que les voy a dar va a ser la señal de Jonás, que estuvo, dice, 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Esto hace referencia a lo que más adelante iba a acontecer con Jesucristo. Él iba a morir, iba a estar 3 días, ¿no es cierto? Su cuerpo iba a estar muerto y luego resucitaría. Esa era la señal que el Señor les iba a dar. Y luego dice en el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y en ese lugar hay alguien que es más que Salomón. Otra persona que el Señor pone en paralelo con esa generación fue la reina de Saba, ¿no? La reina del sur. Esta señora o esta reina, esta gobernante, que enterándose de la sabiduría de Salomón, lo que hizo fue ir a escuchar esa sabiduría, contrario a lo que estaba haciendo esta generación. Y él mismo dice, el Señor, dice, alguien más que Salomón está hoy aquí. Eso otra vez nos hace ver la insensibilidad de este pueblo, ¿no? Teniendo al frente al Mesías, al hombre más sabio, al hombre más santo, al Dios hecho carne, al Verbo encarnado, pero ellos no tenían la mínima intención de escucharlo. Qué terrible es encontrarnos con esto, ¿no? La insensibilidad de nuestro corazón. ¿Será que de pronto también mi corazón se ha vuelto así? Es una pregunta que podemos hacernos en esta mañana. ¿Mi corazón realmente está sensible a su voz? ¿Mi corazón está sensible a lo que Él quiere hablarme? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo está la sensibilidad de mi corazón? No vaya a ser que criticando yo a esta generación del cual habla Jesús esté haciendo lo mismo, esté siendo sensible. Es una llamada de atención que hace la palabra del Señor esta mañana a nosotros mismos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estamos siendo sensibles a escuchar su voz o no? Luego la palabra dice en el versículo 43, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo que está hablando el Señor aquí es prácticamente que está diciendo, miren, si ustedes siguen con esa actitud, pues van a terminar peor que antes. Y es cierto, cuando uno tiene un corazón insensible, duro, si uno mantiene esa actitud, hermanos, se endurece mucho más. ¿Recuerdan ustedes cuando el faraón recibió la palabra del Señor a través de Moisés? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Pero faraón se endureció. Y como se endureció, el Señor le permitió que se endureciera más. Y el faraón se endurecía cada vez que había una plaga. En vez que faraón se pusiera sensible y se quebrara delante de Dios, faraón se endurecía más y más. Y no acabó como empezó. Terminó siendo muy insensible al punto que al final de todo termina con su hijo muerto. Y a pesar de eso, el faraón se puso ahí ya, bueno, salgan. Pero volvió la dureza de su corazón, dice que volvió a perseguir al pueblo de Israel. Es cierto lo que dice el Señor, al final esa generación acabará peor que la que empezó. Entonces, tengamos cuidado. Si yo dejo la puerta abierta a ser insensible en mi espíritu, eso puede llevarme a un estado mucho peor que antes, quizás que haber conocido al Señor, ¿no? Que es ser alguien que ha caído en la apostasía, alguien que ha caído a renegar de la fe, ¿no? Versículo 46 dice, mientras él aún hablaba de la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera,
y le querían hablar. Le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Familia de Dios, gracias al Señor Jesucristo que ahora somos parte de la familia de Dios. El Señor está haciendo una comparativa, ¿no? ¿Quiénes son mis hermanos, mis hermanas, mi madre y mi padre? Los que hacen la voluntad de Dios, ellos son, dice, mi familia. Hermanos, qué hermoso es esa verdad, que hemos sido hechos hijos de Dios, que el Señor a través de su muerte nos ha hecho parte de la familia de Dios. ¿Y cuántos realmente se gozan por eso? Amén. No es algo que uno se lo ha ganado como un derecho, no es algo que alguien dice, bueno, porque me esforcé, es que soy parte de la familia de Dios, sino es algo que tenemos que recibirlo nada más, porque el Señor dice: el que hace la voluntad de mi Padre, esa persona es mi familia. Y hacer la voluntad del Padre sencillamente es escuchar la voz de Dios, reconocer al Señor como el Señor de mi vida, el Salvador de mi corazón. Y eso me da la puerta abierta a ser parte de su familia. Hermanos, antes éramos huérfanos, como dice su palabra. Antes estábamos solos, sin Padre espiritual. Pero ahora a través de Jesucristo hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Qué hermoso reconocer esa verdad. Dios es mi Padre. Soy parte de la familia de Dios. Y damos gracias al Señor Jesucristo por lo que hizo en la cruz, pues yo tengo esa entrada a ser parte de la familia. El Señor no está renegando acá de su familia física, sino que estaba llevando el mensaje más allá, a un mensaje espiritual, a un mensaje mucho más profundo. Él estaba saliéndose del aspecto físico, se estaba viendo el aspecto espiritual y les decía: a los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mi familia, o sea, son parte de su reino. Amén. Qué hermoso la palabra del día de hoy. Somos familia de Dios. Amén. Y vamos a orar para terminar esta mañana y poder continuar con nuestras actividades. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra. Te pido, Señor, que hagas que nuestro corazón se haga sensible cada vez que tú nos hables. Líbranos, Señor, de demandar ciertas cosas, ponernos insensibles después que tú nos has hablado. Ayúdanos a amarte, a escucharte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Te pido, Padre, que también nos enseñes siempre, Señor, a escuchar tu voz y a no poner demandas, a no poner peros a lo que tú nos estás, Señor, solicitando. También te damos gracias, Señor, porque ahora somos parte de tu familia, porque ahora somos hijos tuyos. Tu palabra dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Señor, gracias porque ya no somos huérfanos, ahora estamos adoptados en la familia de Dios, en tu familia. Señor, gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.